buenas tardes a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy viernes, tan esperado inicio del fin de semana. Agradecemos como siempre su presencia. Nuestra labor, nuestro corazón como Costamed Grupo Médico es llevar para ustedes desde la comodidad de su teléfono, tablet, computadora, información y consejos médicos de primera mano. Soy la doctora Michelle García, ginecóloga, especialista en ginecología aquí en Costamed, Cozumel. Hoy, el día de hoy, 23 de octubre, celebramos el Día del Médico. Me da mucho gusto estar hoy, este día precisamente aquí. Y antes de comenzar me gustaría hacer una pausa. Más que felicitar a mis colegas, compañeros, quisiera extender mi admiración y mi respeto para la labor que realizan, la actitud y el valor para enfrentar esta situación que nos ha tocado vivir este 2020. Impresionante es la forma que siempre encuentran la manera de hacer sentir mejor a sus pacientes, a veces horas sin dormir, lesiones en la piel por el uso del equipo de protección, el cubrebocas, sus manos resecas por el uso de guantes, sin tomar agua, sin comer, sin ir al baño para no perder los protocolos de seguridad, un celular en la mano que no deja de sonar, dejando a veces de lado incluso a la familia para velar por el bienestar y la salud de sus pacientes. Gracias de verdad por todo y un fuerte abrazo para todos ustedes en su día, y espero que reciban muchos regalitos de todos esos pacientes agradecidos. El tema de hoy, todavía seguimos en octubre, lo que denominamos el mes rosa, en el que nos hemos dedicado a la sensibilización del cáncer de mama. El pasado 19, lunes, celebramos el día, fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En el contexto de esto mismo y el cuidado de la mujer, también este mes, el día 18, conmemoramos el Día Internacional de la Menopausia, y el día de hoy me siento muy agradecida y halagada de contar con dos invitados especiales, excelentes ginecólogos ambos, la doctora Guillermina Santos. ¿Cómo está, doctora? Hola Michelle, buenas tardes a todos y felicidades por este día. Muchas felicidades, doctora. Y el doctor Iván Kowalski. ¿Cómo está, doctor? Feliz día. Igualmente, feliz día y felicidades también, doctora Guillermina. Gusto saludarlas a los dos. Gracias. El día de hoy vamos a tener una plática muy amena con ustedes acerca de los cambios más frecuentes que enfrentamos en esta etapa que es la menopausia, y algunas experiencias a lo mejor de consultorio, algunas preguntas, inquietudes más comunes de nuestras pacientes, y un poco de mitos y realidades, qué es verdad, qué es mentira, que esperamos, y un toquecito también por ahí de cuáles son las terapias que podemos utilizar durante esta etapa y dónde las podemos encontrar, porque muchas veces ni siquiera buscamos ayuda o no sabemos que existe esa ayuda. Ahora vamos a ver un poquito, antes de empezar todo esto, de estadísticas acerca de cómo vamos con la situación de COVID-19. Vamos a escuchar el Verify COVID, ¿ok? Estos son los hechos sobre el coronavirus. Poco más de 8 de cada 10 personas que tuvieron que ser intubadas en el IMSS por un padecimiento grave de COVID-19 fallecieron. Esto significa que de 17.331 personas que tuvieron que recibir ventilación mecánica asistida por complicaciones derivadas de la enfermedad, 15.070 no pudieron recuperarse entre abril y septiembre de este año, según información obtenida por El Universal. Las principales razones por las que existe esta alta tasa de letalidad entre personas que enferman gravemente y se atienden en esta institución se debe a la falta de especialistas que pueden operar de manera más precisa los ventiladores, ya que muchas de las personas que requieren este tipo de atención llegan en un estado muy grave a los hospitales. Ante la gran posibilidad de una segunda ola de COVID-19 en el país, es muy importante que las personas que enfermen, incluso con la primera aparición de síntomas, acudan a recibir atención médica.
ya que esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esto es mucho más importante para las poblaciones de riesgo, como personas mayores de 60 años con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, embarazadas y que recién hayan parido. Vacúnate contra la desinformación. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @COVIDMX y en verificovid.mx para mantenerte actualizado. Y ahora tenemos las estadísticas de aquí del estado de Quintana Roo, en donde el día de hoy tenemos 57 casos nuevos positivos. Estos casos positivos se concentran en su mayoría en el municipio de Benito Juárez, que son 35. En Cozumel tenemos 3 casos nuevos, 10 más en Otompe Blanco, 5 en Solidaridad, 2 más en Tulum y 2 más en José María Morelos. Entonces acuérdense de no bajar la guardia, de seguir cuidándose, sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, estornudo y tos social con el dorso del codo. Okay, no hay que bajar la guardia, esto no se ha acabado, no tenemos todavía aún la vacuna disponible. Sabemos que tenemos que salir a trabajar, que tenemos que movilizar esto económicamente, pero no se confíen, tomen todas las medidas. Okay, entonces regresamos un poquito ahora sí a nuestro tema, además de un poquito de lo que les comentaba hace rato, pues los mitos y realidades. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestras pacientes. Si les tienen alguna duda, ahorita que estamos en el vivo, pues pongan sus preguntas ahí abajito y ahorita que me las pasen las tratamos de contestar, si hay alguien que tenga una duda en especial. Ahora, ¿qué es la menopausia? O sea, ¿qué es? ¿Por qué se ha satanizado tanto? La menopausia no es nada más que el cese de la menstruación, el cese definitivo de la menstruación, ¿ok? Cuando llegamos a esa etapa, marca el fin de la era reproductiva y tenemos varias etapas para llegar ahí, o varios pasos o varios procesos para llegar a ese punto. Existe el periodo previo, como se puede llamar climaterio, premenopausia, que es cuando empiezan a ocurrir algunos cambios hormonales que pueden marcar el inicio de algunos de los síntomas más comunes o irregularidades en las menstruaciones, por ejemplo. Luego viene el periodo de la menopausia, que es precisamente ese cese de la menstruación, 12 meses después de que no se presenta ni un solo sangrado, entonces ya podemos decir menopausia. Y posterior a eso, pues ese es el periodo postmenopáusico. Los síntomas más comunes que se pueden presentar por estos cambios hormonales que ocurren: irritabilidad, cambios de humor, depresión, ansiedad, dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria, bochornos, que es uno de los más comunes, sudoración nocturna, dolor de cabeza, dificultad para dormir. No solo insomnio como no puedo conciliar el sueño, sino tengo dificultad para lograr dormirme. Dolor en las articulaciones, en la espalda, palpitaciones, aumento de peso, pérdida o adelgazamiento del cabello, de la piel, aumento de peso, ardor o dolor al orinar, resequedad vaginal, bajo deseo sexual, dificultad para lograr orgasmos, sensibilidad en los pechos. Entonces son un montón de síntomas. De ahí vienen todos estos cambios hormonales. Doctora Guillermina, ¿hay algo que usted quisiera agregar? Pues sí, solamente, Michelle, comentar que estos cambios, como bien los dices, tienen que ver con el cese de la menstruación, con la desaparición del sangrado menstrual que tuvimos una vez en la menarca, en la época de la adolescencia, y la menopausia pues marca el fin de esta etapa reproductiva, y que aproximadamente la edad de presentación de esa última menstruación es entre los 45 a 52 años. Aquí en la población mexicana, también a nivel mundial es casi la misma. Entonces, eso es algo bien importante, de que la gente reconozca que la menopausia es la última menstruación y no es una
no es el momento, o sea, el momento de vida se le llama climaterio, ¿sí? Es toda esa época, pero la última menstruación es menopausia. Entonces, nada más que quede claro, porque luego de repente como que despectivamente se utiliza el término de, está menopáusica porque está irritable, porque está enojona, porque está triste, porque no puede dormir. Entonces, digo, toda la época es el climaterio, pero la menopausia tiene que ver con la última regla, cuando ya no hay sangrado y la función de los ovarios, pues ya también está pues diferente porque ya envejecieron esos ovarios. Nada más como comentario. Lo que les comentaba, han hecho una forma casi a veces como un insulto decir estás menopáusica o estás en la menopausia. Eso es lo que me gustaría que cambiara un poquito. Como decía la doctora, es un momento en el que hay un cese de la menstruación y sí, marca un cambio en las etapas porque pues es el fin de la vida reproductiva, nada más. De vida, desde ahí hay que partir. Una paciente que está en esta etapa es una paciente que ya creció a los hijos, es una paciente que ya se desenvolvió profesionalmente y que es el momento de disfrutar realmente su vida. Este es el momento en el cual nosotros como médicos tenemos que aportar todo el apoyo necesario para que esta transición la pueda vivir de la mejor manera posible. Más adelante vamos a tocar los diferentes tratamientos y varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta, pero realmente menopausia debe significar una mejor calidad de vida para todas las pacientes. No es una enfermedad, no es un padecimiento, no todas la viven igual. Hay pacientes que pasan muy tranquilamente esta etapa, hay pacientes que pasan lamentablemente de una forma muy, muy fuerte esta etapa, pero bueno, habría que valorar cada una de ellas y saber qué tratamiento poder ofrecerles en su momento. Sí, por ahí lo que les comentaba es como a veces lo vemos como la pérdida de la vida o la pérdida de la juventud o el inicio de la vejez, y no es así, al contrario, como bien lo dice el doctor Iván, es una etapa que si sabemos disfrutarla es una de las más bonitas, porque ya no tenemos estos pues sangrados que a veces son incómodos o dolores que alguien padeció dolores durante la menstruación, que también si los tienen vengan a consultar, o como decía el doctor, ya si fueron mamás, ya los hijos están grandes, son más independientes, tenemos una mejor estabilidad tanto mental, económica, etcétera. Entonces es un momento para disfrutarlo. Otra vez, no es una enfermedad, no es un padecimiento, es un momento que tenemos que pasar como mujeres. Ahora, me gustaría empezar un poquito con algunas preguntas que se hacen muy comúnmente nuestras pacientes, y una de esas es, una de esas es ¿qué pasa con mi vida sexual? ¿Qué pasa con mi vida sexual una vez que entro en la menopausia? ¿Cuáles son los cambios más comunes que puedo esperar? ¿Es normal, no es normal? ¿Y qué podría hacer al respecto? Que es uno de los temas tal vez un poquito tabú, que muchas pacientes no se acercan tan fácilmente a la consulta, que se aguantan esas preguntas y se quedan con la duda en las casas, o que buscan al médico más famoso ahorita en estos tiempos, que es Dr. Google, que no tiene muy buenas opciones, y luego terminan más confundidas de lo que están. Entonces, a ese respecto, me gustaría un poquito que ahondáramos cuáles son los cambios que esperamos por los cambios físicos, por los cambios hormonales, y si hay una alternativa para mejorar estos cambios. Doctora Guille. Sí, definitivamente, pues sí, ¿no? Los cambios físicos existen, pero yo creo que son casi los mismos con los que terminamos la edad reproductiva. Sí hay cambios en la masa corporal, sí nos hacemos más gorditas, pero pues es lógico por los cambios precisamente estrogénicos de las hormonas, ¿no? Si nuestro ciclo menstrual estaba regulado por hormonas
y estas ya se modifican precisamente por la calidad de los ovocitos, de los óvulos, que ya empiezan a cambiar, pues todos estos disminuciones hormonales nos van a provocar cambios físicos. Entonces, sí, físicamente, aparte de la piel que se reseca, pues aparecen también los cambios propios de la edad, pues, las arrugas, la caída de pelo, y corporalmente sí hay a veces un poquito más de acumulación de grasa. Y en el aparato que nos corresponde también muy importante a nosotros, genitourinario, pues lógicamente por los cambios hormonales también hay baja de estrógenos, y entonces la piel de la mucosa vaginal, del área urológica, pues también se ven muy, muy afectadas. Los síntomas principales son resequedad vaginal, ardor vulvar, y no precisamente con las relaciones, a veces aún sin relaciones sexuales, pues también se pueden presentar. Ya también es muy común pues, que desde antes tengan un problema de diabetes, de hipertensión, de obesidad. Entonces, pues sí se complica un poquito más todo esto porque nos conlleva a más padecimientos, ¿no? Y de repente hasta bajar de peso es mucho más difícil. Yo sí me encuentro mucho con pacientes que ya tienen un sobrepeso y que en esta época ya se les dificulta más hacer ejercicio, como que ya se ocupan, ya no tanto en los hábitos alimenticios, pero ya insisten en bajar y no es posible. Yo creo que después comentaremos algo de los exámenes hormonales, porque también de repente se coinciden con otro tipo de enfermedades como el hipotiroidismo. Entonces, creo que también es importante descartar otro tipo de problemas agregados a lo normal vivido por la menopausia. Entonces, yo creo que los síntomas comunes tienen que ver con el área urogenital, como te digo, la baja de estrógenos provoca resequedad, facilita la infección. Los cambios a nivel del ambiente vaginal, pues también a veces son muy, muy, muy importantes. Y esto, lógicamente, pues afecta también la vida sexual, que es algo que también es de lo más común que me toca ver en la consulta como motivo en esta época. Sí, claro. Nosotros mencionamos o sabemos de un síndrome genitourinario. El síndrome genitourinario pues incluye un poquito de incontinencia, atrofia del tejido de vagina, de vulva, dolor al tener relaciones sexuales, que eso tiene un término médico que se llama dispareunia, resequedad vaginal. La resequedad a veces puede ser incluso tan severa que puede ocasionar síntomas como comezón, ardor al orinar o al hacer pipí. También es cierto que incrementa el riesgo de infecciones urinarias y genitales, también por la pérdida de la defensa principal, que es epitelio que constituye esta parte. Ahora, el doctor Iván le gustaría hablar un poquito, ¿qué hacemos? O sea, ya tengo comezón, ardor, siempre me dicen que tengo infecciones urinarias, me dan antibiótico y nada, pero nadie me revisa para ver si tengo o no infección en orina. Resulta que alguien me revisa, me hacen un examen de orina y no tengo infección en orina. Y voy a consultar con el ginecólogo y me dice, tienes atrofia. Pues yo ni sé ni qué es atrofia, ¿verdad? Pero bueno, tengo atrofia, doctor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Existe alguna alternativa para esto? Sí, bueno, el tratamiento del síndrome genitourinario menopáusico, que es el término correcto médico que se emplea para lo que antes se llamaba atrofia vaginal, como bien decían, son varios componentes, desde problemas de incontinencia urinaria, resequedad vaginal, dolor al tener relaciones, problemas de infecciones recurrentes. Todo este tipo de patología está dado principalmente por el poco o nulo estímulo estrogénico que ya hay en la zona genital. El tratamiento, obviamente, si es un déficit de estrógenos, pues el tratamiento ideal es el tratamiento con estrógenos, que pueden ser desde tratamientos locales, que son menos peligrosos, o tratamientos sistémicos. Obviamente los tratamientos tienen que ser individualizados para cada paciente. No a todas se les puede dar la misma dosis. Hay pacientes que tienen contraindicación para utilizar este tipo de tratamientos, pero para eso está la historia clínica, saber realmente a qué paciente la podemos encaminar a un tratamiento hormonal y a qué pacientes no.
Los tratamientos no hormonales existen también diversos. Hay tratamientos que es con medicamentos como suplementos, principalmente simífuga racemosa, isoflavonas, pero realmente estos tratamientos no han demostrado hasta ahora un buen resultado para este tipo de padecimientos ginecológicos. Actualmente existen ya tratamientos novedosos, tratamientos que ya tenemos aquí a la mano, sobre todo aquí en Playa del Carmen, en Costamed, que son tratamientos a base de energía. ¿Cuáles son estos tratamientos? El láser, que dentro de los láseres hay varios tipos de láser, el de diodo, el de erbium, el nodimio y el de CO2 fraccionado, y todos estos tienen diferentes protocolos para tratar el síndrome genitourinario, desde tratar incontinencia urinaria, desde tratar resequedad vaginal, desde tratar la dispareunia, desde tratar las infecciones recurrentes. Se tiene que hacer un protocolo de acuerdo a los síntomas de la paciente, y de acuerdo a los síntomas se pueden hacer diferentes sesiones de terapia con láser fraccionado, por ejemplo. Otra terapia es con una energía llamada ultrasonido focalizado de alta intensidad, o en sus siglas en inglés, que es HIFU. Esta terapia es una terapia igual de estimulación directa hacia el tejido vaginal, más allá de la mucosa, tratando de estimular la formación nuevamente de colágeno. Las pacientes prácticamente desde la primera sesión identifican cambios, desde la primera sesión empiezan a sentir una mejor calidad de vida, y para eso está dirigido el tratamiento, para tratar de que la paciente vea resultados pronto. Anteriormente teníamos los tratamientos para la incontinencia con mallas, que ya salieron prácticamente, que ya están en desuso prácticamente. Los tratamientos que con cirugías como la cirugía de Borch, que en algún momento dado la hicimos mucho en la residencia. Actualmente se ha visto que el tratamiento con energía, láser, HIFU, radiofrecuencia o cualquier tipo de terapia ha demostrado mucho mejor resultado incluso que la cirugía. Sí, claro. Acuérdense, las pacientes tienen muy en cuenta, o la población en general tiene muy presente o muy en cuenta tratamientos dermatológicos, que si el botox, que si el colágeno, que si tratamientos con láser, con ultrasonido para mejorar la producción de colágeno. Pues eso también existe para la zona íntima. Muchas veces plasma rico en plaquetas. Sí, claro, muchas veces es que o no lo escuchamos o nos da pena como ir a consultar, preguntar. Entonces no tenga pena, acérquense con sus doctores, con sus médicos, les van a ofrecer un montón de tratamiento, y también, como decía el doctor, pues dependiendo, ¿no? Dependiendo de si son candidatas a uno u otro tratamiento. Otro tema muy común de consulta, los bochornos. Los bochornos, junto con la cefalea, el dolor de cabeza, junto con el insomnio o la falta o la dificultad para lograr el sueño, es otro motivo muy frecuente de consulta durante estos cambios hormonales. El bochorno generalmente la paciente lo describe como una sensación de calor intenso en la zona del cuello, de la cabeza, el cuello, y a veces sudoraciones nocturnas, pueden ser sudoraciones en la tarde-noche. ¿Qué podemos hacer o todas las mujeres tienen que padecer de este tipo de síntomas? ¿A todas les toca? ¿A todas nos toca? No, sí lo tengo y no quiero recibir hormonas como tratamiento. No sé si alguno de ustedes me quisiera comentar qué es lo que puedo hacer. Es uno de los síntomas más comunes. Sí, no sé, doctora Guillermina. Lo que pasa es que, bueno, siempre lo más recomendable en estos casos siempre han sido la terapia hormonal de reemplazo, ¿no? Los estrógenos, las hormonas, y ayudan muchísimo más que las terapias alternativas. Yo no tengo mucha experiencia en otro tipo de terapia más que las hormonas, y yo creo que hay que individualizar el manejo, ¿no? Definitivamente el tratamiento lo mejor sería hormonal. Mujeres, también hay algunos cambios en el estilo de vida, pues dormir con ropa flojita, delgadita, fresca, un aire acondicionado, evitar algunos alimentos, la cafeína también se sugiere,
pero yo creo que los estrógenos han sido lo mejor para la terapia, para ese tipo de trastornos, de problemas, ¿eh? Digo, yo no tengo experiencia con otro tipo de sustancias, pero ahorita que están las hormonas bioidénticas y están las terapias naturales, digo que aunque no están todavía muy comprobadas científicamente, pues es otra opción para cierto tipo de población. No sé, a lo mejor yo digo, con terapias alternativas no tengo experiencia, pero los estrógenos definitivamente siguen siendo una muy buena opción para ese tipo de síntomas. Ahora, qué bueno que se mencionó un poquito, porque también es una consulta muy frecuente, una pregunta muy frecuente acerca de las hormonas, o sea, acerca de las hormonas, tratamiento hormonal, se llama terapia de reemplazo hormonal. Sí hay que saber si las pacientes son candidatas o no a recibir este tipo de tratamientos por los riesgos que se puedan correr, tanto problemas cardiológicos como algún tipo de cáncer. Por ahí un estudio muy sonado que empezó en los 90s, el Women Health International, por ahí tuvo que detenerse por algún tiempo. Se creó mucho miedo, un pánico a recibir terapia de reemplazo hormonal. Ahora tenemos muy en boga las hormonas bioidénticas y sí que hay un poquito de confusión en qué es. Algunas pacientes dicen porque dice bio, entonces es como más orgánico y es natural, o no, y en realidad no. O sea, en realidad las hormonas bioidénticas se refieren a un compuesto que, aunque está hecho de manera sintética, se parece mucho a la estructura de nuestras propias hormonas. Entonces, el doctor Iván, ¿usted la recomienda? O sea, ¿es mejor que la terapia de reemplazo hormonal, digamos, más convencional, que es la que se encuentra en las farmacias? Realmente las hormonas bioidénticas, desafortunadamente no hay un control en la producción, en los laboratorios que la desarrollan. En mi caso sí utilizo hormonas bioidénticas, sobre todo en determinadas pacientes que realmente las conocen, que realmente tienen una meta para su tratamiento, ¿no? Eso es lo importante, que la paciente sepa qué quiere de la respuesta en el tratamiento. Las hormonas bioidénticas, el término que dices que es más parecido a lo natural, sí tiene algo que ver, ¿no? Pero realmente el término bioidéntico viene más conceptualizado en el hecho de que se dan dosis magistrales. ¿Qué es una dosis magistral? Es una dosis hecha de acuerdo a las necesidades de la paciente. Por ejemplo, si una paciente se queja de disminución de la libido y le pides unos niveles de testosterona en sangre y ves que los niveles están bajos, pues la vas a tratar de poner una dosis que se acerque a lo que es normal para ella. Entonces, esa dosis es la dosis que se manda a producir, se manda a hacer, como puede ser como un pellet o puede ser como cremas, de diferentes formas, y se le pone la dosis adecuada a la paciente. Obviamente esa dosis con el tiempo puede variar entre paciente y paciente de acuerdo al estrés, estilo de vida, etcétera. El pellet le puede durar de 4 meses, 6 meses, dependiendo la dosis que se emplee. Y así como se pone testosterona, como el ejemplo que les acabo de dar, se puede utilizar estrógenos, el estradiol principalmente, se puede utilizar progesterona, sobre todo en pacientes que tienen útero, para evitar cualquier tipo de riesgo de hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio. Es forzoso darle la progesterona. Y también se pueden utilizar DHA, la globulina transportadora de hormonas. O sea, el punto es tratar de hacer el tratamiento lo más cercano a lo que la paciente realmente necesita. No dar dosis de más ni de menos, sino que realmente dar la dosis necesaria. Ese es uno de los conceptos básicos de las hormonas bioidénticas. O sea, las terapias convencionales, las cremas, las pastillas que se venden en farmacia, pues es una dosis estandarizada. Es una dosis estandarizada en la que a todas le damos lo mismo, vemos qué pasa, y es muy difícil poder subir o bajar la dosis
tan específico como usando estas otras terapias. O sea, el poder hacer una fórmula magistral y ir viendo cómo van mejorando los síntomas, también como decía el doctor, o sea, dependiendo del síntoma que tengamos, pues es ir jugando un poquito con esas hormonas para hacer que nos sintamos un poco mejor o mejor completamente y que podamos disfrutar más de esta etapa. Ahora, exámenes, o sea, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué necesito hacer yo? No tengo ningún síntoma ni nada, tengo 52 años, pero quiero saber si ya me va a llegar la menopausia o no. ¿Necesito hacerme algo? ¿No necesito hacerme nada? ¿Qué hago, doctora? ¿Qué le recomendaría a una paciente que llega así, tengo 52 años, nomás quiero saber si ya pronto va a llegar la menopausia o no, pero no tengo ningún síntoma? Sí, mira, yo creo que también eso es opcional, ¿eh? O sea, si ya sabemos que va a llegar, sinceramente exámenes hormonales de función ovárica no son tan urgentes. Yo sinceramente no se los pido. Si ya tienen 52 años no se los pido. Pero bueno, sí se solicita la FSH, la hormona folículo estimulante, la luteinizante, a veces la inhibina y los estrógenos, ¿no? Como exámenes hormonales, así como la hormona estimulante del tiroides, la TSH. Es una cuestión hormonal, pero también hay que realizar pues, la autoexploración mamaria, porque sabemos que la incidencia de cáncer de mama y de cáncer de ovario pues aumentan también con la edad, después de los 40 a 45 años. Entonces, una mamografía o ultrasonido mamario, la autoexploración mensual por la paciente son convenientes. Y también los ultrasonidos, ¿no? El pélvico o vaginal para valorar ovarios, y la densitometría para ver cómo están esos huesos, y tal vez, bueno, un examen de azúcar, de lípidos, porque también ya comentamos algo del peso, que también aumenta la grasa corporal. Entonces, pues un examen de azúcar, como a ver cómo está si no hay diabetes o prediabetes, como también le llaman, y también ver cómo están los lípidos. Yo creo que en general es lo que se solicita, ¿no? Y sobre todo detección oportuna, ¿sí? Más que otra cosa la detección oportuna, porque aunque estés asintomática, pues tenemos que valorar ovarios, útero y mamas, ¿sí? Entonces creo que es lo indispensable. Sí, por ahí me ha tocado muchas, no poquitas, muchas veces pacientes que dicen, no, pues yo ya estoy en la menopausia, ya no necesito hacerme nada, papá Nicolau, ya no necesito detección de nada, ya, estoy bien. Hay que enfocarnos un poquito en la prevención. Acuérdense que también el cambio hormonal hace que seamos más susceptibles a tener infartos, a tener cambios tromboembólicos. Como decía la doctora, como mencionaba la doctora, se pierde a veces la densidad ósea y esto puede llevar a una osteopenia, que es una deficiencia en la densidad del hueso, o incluso a una osteoporosis, y la osteoporosis pues tenemos riesgo de fracturas incluso por estrés, o sea, ni siquiera tiene que ser un golpe o algo y podemos fracturarnos. Entonces, precisamente la detección de todas esas cosas, de poderlas hacer a tiempo, necesitamos ir una vez al año a la consulta. Doctora, ¿hay algo más de esta etapa, exámenes, que le gustaría como mencionar? Realmente los laboratorios básicos en toda paciente que llega a esta etapa es importante, sobre todo la medicina preventiva. Hay que tratar de estar constantemente vigilando los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, estar monitorizando el perfil hormonal. Realmente, si ya la paciente está con amenorrea, que ya no está menstruando, hacer un perfil hormonal sería más que nada encaminado a si se va a iniciar una terapia hormonal. Si la paciente, como mencionaste, es una paciente asintomática, pues a lo mejor y solamente es pedirle los análisis básicos y todo lo que es medicina preventiva, la mastografía, el ultrasonido mamario, endovaginal, la citología cervical, todos los estudios que se deben hacer de rutina anualmente las pacientes, ¿no? Hacer estudios de más, la verdad es que no es necesario, ¿sí?
como hemos mencionado hasta el principio, esto no es una patología, no tienes que pedir estudios que a lo mejor la paciente no necesita, pero sí le vas a iniciar un protocolo hormonal. Si la paciente va a ingresar a una terapia de reemplazo hormonal, es necesario hacer todos los estudios, ¿sí? Y es incluso una iatrogenia iniciar un tratamiento hormonal sin tener estudios previos, ¿no? Entonces, sí, depende de cada paciente, es el tipo de estudio que debes solicitar. Ahora, ahora sí llega una paciente que ya tiene cambios incluso en sus menstruaciones, en sus ciclos menstruales, que se empiezan a alejar un poquito. Acuérdense que el ciclo normal es que empezando a contar siempre desde el primer día de la menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación, y más o menos puede tener una variación entre 21 y 35 días. No siempre tiene que ser así como muy exacto, sino que puede variar más o menos 5 o 7 días en nuestros ciclos. Pero bueno, una vez que se empiezan a espaciar ese tiempo entre una menstruación y otra, que a lo mejor yo estaba usando algún método de planificación temporal, pastillas, inyecciones, parches, anillo, un dispositivo o algo, yo como paciente le preguntaría, doctora, ¿todavía tengo el riesgo de embarazarme? O sea, ¿me necesito seguir cuidando o ya lo suspendo? Ya se me empezaron a retrasar las menstruaciones, ya no quiero tomar nada, ya no quiero usar nada. ¿Qué riesgo hay? No, pues el riesgo es como que en porcentaje pues es bajo, ¿no? Pero de que te puedes embarazar mientras tengas ciclos menstruales, claro, el riesgo existe. Y sí hay pacientes que se embarazan después de los 45, a los 47, a los 50, porque todavía tienen menstruaciones. Entonces sí se le recomienda utilizar métodos anticonceptivos en esa época, definitivamente. Y como que saber si eres fértil o no, pues sí hay unas cuantificaciones hormonales, la hormona antimülleriana, la imidina B, por ahí son unas que se les piden para ver cómo están los folículos, pero digo, no es como para hacerlo a ver si puedes o no, porque la intención es no embarazarse. Entonces, pero yo creo que sí, necesitan métodos anticonceptivos confiables, porque el riesgo existe, definitivamente. Mientras tengan ciclos menstruales, digo, la probabilidad es baja, pero sí puede haber. Entonces sí se recomiendan anticonceptivos, a veces con solo progestinas, como los implantes, como el DIU, Mirena, son unas buenas opciones en esos extremos, ¿no? O sea, como que ya estamos al final de la época reproductiva, pero yo creo que sí vale mucho la pena estar consciente como paciente. Y por supuesto, pues también que la pareja, el esposo esté involucrado y esté muy atento también del riesgo que existe. Sí, yo siempre les digo a mis pacientes, imposible no es poco probable, como mencionaba la doctora, pero no es imposible. Entonces, si uno no está buscando un embarazo, pues hay que buscar un método anticonceptivo. Y el mejor o la mejor persona para decirnos qué es lo que me conviene como paciente, pues es un médico. Entonces, hay que acudir a la consulta para valorarlo. Hace ratito mencionábamos que uno de los cambios que ocurren también por este cambio hormonal es el aumento de peso, pero este aumento de peso, así como en la adolescencia, cuando empezamos a tener las menstruaciones, pues sí, la grasita se acumula más en las caderas, da un poquito más la forma del cuerpo de mujer que tenemos así en mente. En esta etapa se empieza a acumular un poquito más de grasita en la pancita, como mencionaba la doctora, es un poquito más difícil bajar de peso. Entonces el hacer ejercicio nos ayuda a mantenernos en nuestro peso, a fortalecer músculos, articulaciones, a darle más peso a los huesos para que la densidad ósea sea la mejor, porque como ya mencionábamos hace ratito, pues también puede disminuir por la ausencia de los estrógenos. ¿Hay algún ejercicio que ustedes recomienden para alguien? A lo mejor alguien que ya es activo de por sí, o sea, que hace, aquí es muy común los triatlones, o que hace bicicleta, o que hace eso, pues bueno, esas personas no tenemos que recomendarles nada más que sigan haciendo el ejercicio que hacen, pero alguien que comúnmente no hace actividad física, ¿cuáles son los ejercicios
que podríamos recomendar para estas pacientes? Doctor, por ahí. La verdad es que todo paciente que llega a esta etapa, pues siempre hay que recalcarle, ya sea que continúe con el estilo de vida que tiene, si es una persona que hace ejercicio habitualmente, que lleva una buena dieta, y tratar de infundirle a las personas que no tienen este estilo de vida, pues hablarles de dejar el tabaco, alcohol, que empiecen a hacer ejercicio. Realmente tienen que haber cambios en el estilo de vida para que puedan ver resultados. Sí, el aumento de la masa corporal, el subir de peso de forma central en abdomen, que es el cambio principal que se ve en estas pacientes, pues bueno, si es una paciente que no hace ejercicio, menos caminatas de 20 a 30 minutos diarias, ¿no? O sea, no podemos poner a una persona que nunca ha hecho ejercicio a que se corra un maratón, ¿no? Pero sí desde que inicia esta etapa, pues empezar a tratar de motivarla, ¿no? Para que empiece a hacer ciertos cambios en su vida y así pueda tener una mejor calidad de vida. Sí, estamos en México, tenemos el primero o segundo lugar en obesidad en el mundo. Estamos en los lugares más altos de diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, síndrome metabólico. Entonces, les decíamos hace ratito que con todos estos cambios hormonales, pues es más frecuente poder todavía desarrollar alguna de estas enfermedades crónicas. Entonces, todas estas enfermedades crónicas son multifactoriales y una de las cosas que nosotros podemos hacer, la edad no la podemos detener. Esa sigue avanzando, el tiempo sigue avanzando. La genética tampoco. O sea, si mi mamá, papá, hermanos y eso tienen síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia, colesterol alto, etcétera, eso no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es la actividad física, una dieta adecuada, apropiada, el ejercicio que hacemos. Esas cosas sí están en nuestras manos, cambiarlas. ¿Hay alguna duda que sea muy frecuente, que lleguen las pacientes en esta etapa de la vida a sus consultas y que les gustaría comentar, doctores? Pues yo creo que sí, hacer mucho hincapié de que, o sea, el cambio del estilo de vida, pues ojalá lo hubiéramos hecho desde siempre, ¿no? Aunque es bueno empezar en algún momento. Pero en muchas ocasiones las pacientes desde antes tienen ya problemas previos de sobrepeso, de diabetes, de una carga genética de cáncer. Entonces eso pues ya está. Entonces ojalá pudiéramos hacer el cambio desde antes, porque te digo que a veces aunque están muy disponibles, de repente es un poquito difícil iniciar. Entonces, sí, pues con algo sencillo, como lo comentan, ¿no? La caminata, 30, 40 minutos. O sea, si no puedes ir a un lugar a hacer ejercicio aeróbico, pues al menos caminar, pues modificar hábitos alimenticios y pues que acudan a una consulta con el ginecólogo, ¿sí? Que sí, pues, porque más que prevención, se me hace más fácil la detección que la prevención. Y además es cultura, es educación, son hábitos y eso cuesta mucho cambiarlas. Entonces, si no nos educaron mucho en ese aspecto de la voluntad, de educar nuestra voluntad y decidirnos hacer algo, híjole, es muy difícil. Pero bueno, finalmente como cuerpo médico nos corresponde concientizar, sensibilizar y acompañar. Sí, yo creo que sí es muy importante. Doctor. Sí, realmente todos los cambios en cuestión de estilo de vida siempre van a ser positivos para la paciente, ¿no? Por lo general a mis pacientes que llegan de 40 años en adelante, tipo de padecimiento, siempre les hago un test que es el test de Cooperman. Vaya, los cambios que puedan estar teniendo en esa etapa de la vida. Sí, podemos hablar de algún tipo de terapia, ¿sí? Si la paciente está, recalcarle el beneficio de dejar el tabaquismo, de hacer ejercicio, de todo lo que va a ser cambios a favor de su salud.
pacientes con ya determinados síntomas, pues empezamos algún protocolo de estudio para ver en qué momento iniciar un tratamiento, ¿no? Las pacientes, por lo general, tenemos una cultura donde la paciente, si tú no le preguntas, no te lo va a decir, ¿sí? Y muchas pacientes llegan al consultorio por algún otro tipo de padecimiento y ya cuando les preguntamos si tiene molestias al tener relaciones, que cómo está la libido, si hay algún tipo de trastorno a nivel genital como la pérdida de orina de forma involuntaria, esos padecimientos es muy poco el porcentaje de pacientes que van y te preguntan algo o van a una consulta por eso, ¿no? Entonces, como médicos tenemos que salir a buscar a la paciente, tenemos que hacer este tipo de foros, tenemos que hablarles a las pacientes de que existe todo esto para que realmente puedan acudir a tratamiento. Como les dije al principio, esto es calidad de vida y una paciente actualmente de 50, 55 años no es la paciente de hace 30 o 20 años que estaba cuidando solamente a los nietos y que solamente estaba en casa. Son mujeres que son empresarias, trabajadoras, son mujeres que salen a hacer diferentes funciones y pues hay que darles todo el apoyo necesario para poder tener una buena calidad de vida. Acuérdense, estamos 2020. Ya existen muchas alternativas. Vamos a dejar atrás los miedos, los tabús, todo. Y existen alternativas para todo. Cualquier síntoma que tengamos, terapias hormonales, no hormonales, incluso, no sé qué opinen ustedes, pero medicina alternativa, ejercicio siempre es importante, no nada más en esta etapa, sino siempre. Por ahí caminar, nadar, que no involucra hacer esfuerzo con las articulaciones, es una muy buena actividad física. Algunas otras cosas como yoga, pilates, por ejemplo, en el que trabajamos con nuestro propio cuerpo, que nos ayuda a mantener cuerpo y mente ahí un poquito despejadas. Y también es bien importante si tenemos una pareja, a mí me gusta mucho, si estamos con una pareja en ese momento, que acudan a la consulta juntos, porque juntos es como tienen que pasar esto. A veces, como digo, estigmatizan mucho esta etapa y se usa a veces como un insulto la palabra. Entonces, tratar de hacer un poco de conciencia y quitarnos todos los miedos. Y como decía el doctor, a veces no lo dicen, o sea, lo sienten, lo tienen el miedo, tienen la inquietud, pero llegan a la consulta y no lo dicen. No dicen, me siento mal, me da comezón, ardor, me duele, no quiero tener relaciones sexuales, no puedo llegar al orgasmo, tengo bochornos, me peleo con todo el mundo todo el tiempo. Entonces díganoslo, porque nosotros somos quienes las podemos orientar y ayudar. Sí, obviamente nosotros lo preguntamos, pero es más bonito que ustedes lleguen y lo expresen así libremente. ¿Hay algo más, doctora, que le gustaría agregar? O digo, alguna duda que no hayamos mencionado o tocado, que sea muy frecuente en sus pacientes que van a la consulta. Fíjate, me está acordando del término también en el hombre, ¿no? Dando mucha importancia a los hombres también, les llegan sus cambios hormonales importantes. Y como también coinciden con la pareja, cuando son de la misma edad, sí es algo que también hay que ocuparse. Pues el tratamiento hormonal también es para los hombres, también los cambios hormonales son en los hombres, así de que no es nada más la mujer la que padece ese tipo de cambios por la edad. Los hombres también, a partir de los 43 años, también tienen todo lo de la mujer. O sea, no nada más las mujeres son las menopáusicas, no nada más las mujeres son las afectadas, los hombres igual. Así es de que yo creo que también es algo que hay que ocuparse y hay que, como dices, qué bueno que vayan a la consulta juntos y que vayan a caminar juntos, que compartan muchas actividades. Aunque, digo, también en esta época ya los hombres sufren una crisis muy, muy fuerte, emocional, y pues hay muchos problemas. También le ponemos hormonas a los hombres, ¿eh? Sí, también, doctor, exactamente, porque las necesitan, o sea, de veras que físicamente se les nota, o sea, claro, o sea, no nada más es la mujer la que se deteriora, la que cambia, los hombres también. Y yo creo que por la cuestión cultural,
pues sí, sí se afecta bastante, ¿no? Entonces también hay que apoyarlos y también tienen que dar una consulta igual. Entonces yo creo que nomás era algo que me hacía falta entrever. Lo demás creo que sí está muy completo todo lo que hemos hablado, ¿no? Doctor, ¿alguna pregunta así muy, muy frecuente de sus pacientes en esta etapa que sea muy común, que no hayamos tocado todavía? Pues realmente, como les decía, las pacientes, es muy poco el porcentaje de pacientes que llegan a buscar una terapia de esto. A mí me llama todavía la atención el término que dicen lo normal. Cuando yo les pregunto, ¿te duele al tener relaciones? Lo normal. ¿Se te sale de la pipí? Lo normal. Ese término no existe en esta etapa de la vida. O sea, nada de eso. Es muy común, sí, pero no debe ser tomado como algo normal, ¿sí? Eso es lo que tenemos que nosotros recalcarle a las pacientes, ¿no? Que para todo hay un tratamiento. Para todo puede buscarse una solución, ¿sí? Y siempre y cuando se decida lo que realmente es mejor para la paciente, ¿sí? La verdad es que creo que este foro ha ayudado mucho para abrirle los ojos a muchas pacientes que creo que desafortunadamente desconocen de estas terapias, que desafortunadamente toman esto como una etapa de su vida, pero que es de sufrirla y no de gozarla. Entonces, creo que es momento de que nosotros mismos como médicos y sensibilizar a los demás médicos que no están pues muy bañados o empapados de este tipo de temas, ¿no? Es nuestra función como ginecólogos tratar de ofrecer este tipo de medicina a las pacientes, ¿no? Sí, claro, pues nada, dejar el espacio abierto para las pacientes si tuvieran alguna duda, una inquietud, pues que se sientan cómodas y a gusto de venir, ya sea con cualquiera de nosotros o con cualquier ginecólogo, porque no nada más estamos hablando de aquí de Quintana Roo, sino que espero que nos estén viendo de otros lados también. Acérquense con su doctor, con su ginecólogo, todas las dudas, todo como dice el doctor Iván, todo es mejorable. De alguna forma u otra encontraremos una solución para sus problemas. Sí, es muy común decir es normal, y entonces yo sí les recalco a mis pacientes, no es normal, como decía el doctor, no es normal, es común que exista, y si tu hermana, vecina, prima, la comadre tuvieron, no quiere decir que tú también lo tengas que sufrir y que también te tengas que jalar los pelos y rasgarte las vestiduras y pasar por esta etapa de esa forma. O sea, otra vez, estamos 2020, ya existen avances en la medicina muy impresionantes, entonces siempre podemos encontrar algo que podemos hacer para mejorar estos síntomas. Hay que aprender a querernos, a cuidarnos como mujeres, a valorarnos nosotras mismas para que la gente de afuera también lo haga. ¿Okay? Espero que todo esto les haya servido o al menos dejado ahí por ahí una dudita o las ganas de llegar a la consulta. Estamos a sus órdenes siempre. Los teléfonos están en la página para sus citas, tanto en Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, aquí. Y tenemos también, acuérdense, asesorías en línea. Entonces también pueden solicitar su asesoría vía videollamada. Doctores, muchísimas gracias, muchas felicidades otra vez en su día. Espero de verdad que reciban muchos regalitos por ahí de todos sus pacientes, amigos, familiares, etcétera. Muchas gracias y muy bonitas tardes. ¿Hay algo que quieran decir para cerrar el programa, doctora Guille? Pues agradecer la invitación del departamento correspondiente, ¿sí? Aquí en Costanet, Cozumel, por esta oportunidad, felicitar por el Día del Médico y bueno, recordar que si la menopausia llega a los 45, nos quedan todavía 40 años por vivir. Así hay que vivirlos bien, ¿sí? Pensando que me voy a morir a los 90 o 100, pues todavía me quedarían unos 40 años. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Iván. Igual agradecerles al Grupo Costamed por la invitación
y recalcar una vez más que esto es calidad de vida. Hay que buscar la calidad de vida y no solamente sentarse a envejecer. ¿Sí? Saludos. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos este lunes 26, una transmisión más por nuestras redes. La conducirá el doctor Segovia y tendremos como invitado al oncólogo Iván González Romarico. Acuérdense, si les gustó, si les interesa, denle like, compartan y comenten por ahí. Tenemos en el canal de YouTube, sí, ¿verdad? Canal de YouTube, y además